Este canal es libre de abuso narcisista. Mi nombre es Patricia y comenzamos con el análisis de hoy. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. No desechemos el conocimiento que Dios nos está poniendo en nuestras manos para abrirnos nuestros ojos, para empoderarnos con la palabra de Dios y que no nos tengan en una sumisión falsa, en una sumisión en la matriz religiosa, cuando no es la sumisión que Dios dice que nosotros tenemos que tener a Él. Y comenzamos con lo que es el abuso tras puertas cerradas, dentro de la estructura familiar. Pecados transmitidos de generación en generación. Acuérdense que el espíritu que Dios nos viene hablando aquí, que es el espíritu de los narcisistas, este espíritu también es el espíritu amalecita, y el espíritu amalecita viene trabajando de generación en generación. Este mismo espíritu que nos está atacando a nosotros con falsedad, con mentira, con traición y todo, ese mismo espíritu ya viene trabajando desde tu bisabuela, tu abuela, tu mamá, y ahora está en ti. Y no dejes la barrera que te levanta ese elegido de Dios para que no llegue a tu próxima generación. Y si llegara a llegar, solamente que pase sin hacer tanto daño como nos hizo a nosotros. Y aquí nosotros estamos peleando esta batalla es para que no pase a la próxima generación, abrirle los ojos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a todo el que podamos, abrirle los ojos para que no llegue hasta la próxima generación como llegaron y como se quedan y quieren hacerle daño este espíritu amalecita. Y bueno, ya les leí en Oseas 4:6 que dice que su pueblo, por falta de conocimiento, no llegó a coger la bendición y a ser libre en el espíritu o mentalmente o físicamente, como lo quieran tomar. Pero seguimos aquí. Hay ciclos y patrones repetitivos en nuestra familia, como es lo de un esposo abusador. Ese esposo abusador fue un hijo que recibió abuso de parte de su familia, y a eso se debe el abuso que él hace ahora con su otra familia. Por eso dice que esto viene de generación en generación. No le enseñaron a amar y no es temeroso. No teme perder a su familia, y más bien a él lo único que le interesa es no perder el control. Pero recuerden, él ya fue alguien abusado y por eso viene abusando a su otra familia. Comienzan a culpar a todos y a todo por sus errores y sus propias decisiones, porque ese es el patrón de vida que ellos traen ya desde su otra generación que lo criaron a él, y todo eso es lo que le enseñaron: a mentir, a culpar a otro y a no hacerse cargo de su propia responsabilidad, de su propio hecho y acciones. Sus ideas en cuanto a la sumisión no son correctas y no son bíblicas, porque acuérdense que aquí estamos hablando de la matriz religiosa. Si sos del mundo secular, pues bueno, la sumisión de lo que es la moralidad también, ellos no se someten a ninguna sumisión. Pues estos tienen la errónea idea de que la sumisión bíblica es, y lo convierten en abuso. Piensan que como esposo tienen derecho de abusar, considerando a los seres humanos como posesiones en vez de personas y seres humanos que tienen corazón y que tienen alma y que sienten el daño que le hacen. Pero ellos lo miran como una persona que no siente, como una persona que le hieren el corazón y que es insensible, que no sienten nada. Pero en realidad ese ser humano o ese esposo, esa persona de la familia, sí sienten. Perdón. La gran pregunta del millón es por qué la esposa que recibe el trato no deja al abusador, a este esposo abusivo. Esa es la gran pregunta del millón.
Bueno, muchas de las razones son porque se sienten indefensas. Quizás no saben que no deben aceptar esa situación o tienen una baja autoestima, que eso se mira mucho. O también la están manipulando en la matriz religiosa, en la sociedad o dentro de su familia. Cree que puede cambiar a su abusador. Y ese es el error más grande que a veces nos pasa a las mujeres, creer que podemos cambiar a ese esposo, cambiar ese abusador, ese que te maltrata en la matriz religiosa o ese líder que está ahí. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Esa esposa o esa persona tiene idea incorrecta de la sumisión bíblica. O sea, se culpa a sí misma y piensa que merece el maltrato porque piensa que está haciendo las cosas mal. Y su deseo es proteger la imagen de la familia dentro de la matriz religiosa o familiar. Esa es la errónea idea que tiene a veces la esposa o esa mujer líder familiar. Cree que nadie tiene que conocer sus problemas y se queda callada y aguanta todo el maltrato y todo el abuso. Piensa que sus hijos necesitan a su padre o necesitan ese líder o necesitan esa persona, aunque sea abusador, aunque sea manipulador, aunque sea violento. Teme no poder sostenerse financieramente sin él, sin esa persona abusadora o sin ese esposo. Y vive lejos de sus familiares, o sea, esa persona vive lejos de sus familiares, mamá, padre, abuelos y todo. Entonces cree que solo tiene al abusador como único compañero y no le da miedo. Puede ser que tiene miedo a la soledad, puede ser que le dé vergüenza pedir ayuda al gobierno, a la iglesia o a personas o a la gente, porque ya ves que no se puede hablar, porque muchas veces hasta te tratan de loca, porque estos manipuladores perversos de la matriz religiosa y muchos más tras puertas cerradas, en vez de enfrentar sus problemas delante de la sociedad y delante de la gente, se hacen como si son las víctimas ellos. Ok, piensan también estas personas, estas mujeres que han sido o son maltratadas, piensan que lo único que tienen es su esposo y sus hijos de compañeros para no estar en la soledad. También le han dicho muchas veces, la misma familia, los mismos hijos y todo, le han dicho que está loca. Y ella piensa que puede ser cierto y muchas veces se lo llegan a creer. Por esta y muchas razones más, estos maltratos y abusos con narcisistas encubiertos la mayoría de veces son psicológicos, mental y espiritual y verbalmente, sexualmente. Muchas veces te empujan contra la pared y ponen sus manos alrededor de su cuello y esos son signos de abuso. El abusador sigue haciendo promesas que nunca cumple, que no volverá a suceder, que no volverá a ser infiel, que no volverá a mentir, etcétera, etcétera. Y la persona se lo sigue creyendo, sigue aguantando, esperando el cambio que nunca llega. En el corazón del ser humano tenemos tres necesidades íntimas y mandadas por Dios. Estas tres necesidades son la necesidad de amor, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de seguridad. La solución divina al abuso sería el arrepentimiento genuino, que en este caso sería del abusador, que verdaderamente se arrepienta y genuinamente acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este manipulador narcisista encubierto necesitaría verdaderamente un arrepentimiento para ser, como dice Jesucristo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero él nunca lo llega a hacer, porque él piensa que no es culpable de nada, que no te está haciendo ningún daño con su abuso, y al contrario, piensa que te está haciendo un favor porque tú
eres una estúpida, con el perdón de la palabra, pero así piensan ellos, que nosotros somos estúpidas y que por eso no nos damos cuenta del abuso que está pasando y lo tienen bien encubierto dentro de la matriz religiosa y dentro de la familia tras puertas cerradas. A Dios no le agrada el abuso y la violencia. Eso ténganselo aquí, grábenselo en su mente, que Dios no se agrada del abuso y la violencia. Él odia esa perversidad y odia la violencia y sus ojos están contra el violento, dice en Proverbio, creo que dice. No estoy segura y por eso no le digo el versículo. Él está, dice la palabra, que él está airado todos los días con el abusador o el violento que hacen estas cosas tras puertas cerradas. Cuando tú le contradices algo a esta persona o a este abusador dentro de la matriz religiosa o dentro de tu familia tras puertas cerradas, cuando tú le contradices algo por miedo o por muchas veces que la víctima opta por el silencio, a no reclamar y permitir el abuso para evitar la ira del abusador. Y eso nos pasa muchas veces cuando ya estamos cansados de tanto pleito, de tanto problema y que nos echan la culpa a nosotros. Decidimos nosotros en nuestra mente voluntariamente callarnos y aguantar, y como dice, ay, no le voy a hacer caso. Otras dicen, me echo aceite y todo se me resbala, pero realmente eso es como una gota de agua que va haciendo daño a la persona que está recibiendo el abuso. Y sigamos aquí. Dice, una esposa que sinceramente quiere complacer a Dios fácilmente puede ser víctima de la violencia por interpretar de forma incorrecta la enseñanza bíblica de la sumisión. Ese fue mi caso, que yo decía, me enseñaban el versículo donde decía que me tenía que someter en todo y que no podía reclamar, no podía decir nada, solo tenía que aguantar. Y esa es la parte incorrecta que nosotros tenemos, porque la enseñanza bíblica de la sumisión es algo diferente. Y nos volvemos vulnerables al maltrato y a otras cosas de conducta violenta y abusiva del esposo, todo porque quiere obedecer a Dios. Que nosotros en nuestra mente, por obedecerle a Dios, por no faltarle a Dios, y porque en la matriz religiosa te meten un espíritu de temor, un espíritu de miedo, que si tú no obedeces, que si tú no haces esto, entonces el Señor te va a castigar, Dios te va a quitar a tus hijos, te puede pasar algo, y 1.000.000 de cosas que te meten en la cabeza con ese espíritu de temor, que la persona cree que tiene que obedecer y todo para agradar a Dios, porque si no, no estás agradando a Dios y Dios te va a castigar. Erróneo, erróneo, eso no es de Dios. A Dios no le agrada el abuso, una vez más se lo digo. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Eso era antes. Pero con su venida todo cambió y revolucionó. Algunos tienen una mala interpretación bíblica. Cuando alguna gente se levantaron contra Jesucristo, él escapó de su enemigo. O sea que Dios no se quedó ahí esperando que le pegaran la pedrada, Dios no se quedó ahí esperando que lo agarraran porque no era su tiempo, y el Señor escapó. Él nunca aceptó ningún abuso, y lo miramos en el tiempo que Dios anduvo aquí. Señor Jesucristo nunca aceptó ningún abuso de nadie. No obstante, hasta que llegó el momento de cumplirse su misión de morir por el mundo aquí en la tierra, Él dio su sangre, su vida, para pagar por el precio del perdón de nuestras iniquidades. Pero por eso Él ya pagó todo y nosotros no tenemos que pagar nada. Y Él fue el que sufrió y Él fue el que vivió eso para que nosotros no lo vivamos. Porque si no, entonces nosotros tendríamos que ir a pagar por nuestros pecados por cada cosa que hace. Pero cuando ya nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues ya todo está pagado y todo está hecho, dijo el Señor,
consumado es. Ya nosotros no tenemos que hacer nada y no tenemos por qué estar nosotros aguantando abuso y cosas de los demás. También, no obstante, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, que el Señor se tuvo que meter. En Juan 7:1, Jesús en Galilea procuraban matarle, pero él se escapó de sus manos. O sea, que él no se quedó. Así es que no hay ninguna razón y no hay ninguna excusa para quedarse con el abusador y decir que no puede salir y que eso no es de Dios. No, el Señor te manda a salir, a correr, a escapar por tu vida, porque hay un proverbio que dice que el avisado ve el malo y se esconde o se va. No te vas a quedar ahí recibiendo y que te maten y dar tu vida por gusto. Los hombres que maltratan a sus esposas lo hacen en su carne, por su maldad que tienen guardada en lo profundo de su corazón. Dios manda a amar a su esposa y a respetarla, no a maltratarla. Y ahí está el versículo en 1 de Pedro 3:7, porque dice, dando honor como vaso más frágil. Y para que ustedes miren, estos narcisistas encubiertos no te dan honor en nada, porque el vivir con ellos es una montaña rusa de abuso. Entonces allí no hay ningún honor y no hay ninguna cosa frágil. Como coherederas de la gracia de Dios. Y miren también aquí. Dios hizo al hombre y a la mujer con papeles diferentes, roles diferentes en el mundo y para la familia, para cumplir las funciones distintas en nuestra familia. Y en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, y no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Vieron? No hay excepción de personas. En Efesios 5:24 también el Señor habla de la sujeción. Pero eso no dice que la esposa se debe de someter fielmente al maltrato del esposo, del líder o en la matriz religiosa o de su abusador. Esto es una distorsión al concepto de la sumisión. Un ejemplo de sumisión es cuando los apóstoles rehusaron a someterse al sacerdote y dice que continuaron predicando en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces miramos aquí que a los apóstoles les querían callar y querían que se sometieran a los reyes y todo, y ellos no se sometieron. Los apóstoles cometieron una grandísima ofensa que se castigaba con severidad al desobedecer al sumo sacerdote deliberadamente. Pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque uno tiene que obedecer a Dios y no a los hombres. Y ellos lo hicieron, y aquí nos dejan un ejemplo de lo que es la sumisión. Pero cuando se viene a poner entre Dios y los hombres, uno tiene que obedecer a Dios y no a los hombres. De la misma manera, si se te obliga o obligan a una esposa a hacer algo que Dios considera malo, la esposa debe de obedecer a Dios y desobedecer a su marido. Claramente Dios declara la opción contra la violencia y afirma que la esposa o los esposos deben tratar a sus esposas con respeto. O sea, el hombre te debe de tratar con respeto, igual que nosotros los tratamos a ellos con respeto. Pero ellos no irrespetan y son infieles al matrimonio y todavía piden que los respete cuando ya falló. Si la mujer se somete voluntariamente a la violencia o abuso de su marido, equivale a hacerse cómplice de él, pecando contra Dios. Estas palabras son duras, pero necesarias. En Hechos 5:29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando habla de hombre, habla a quien sea que se te ponga de intermediario entre Dios y tú. Siempre va primero honrar y obedecer a Dios. Y Dios no te ha mandado para que tú sufras ningún maltrato. Otro pensamiento que dicen que la mujer no debe oponerse a su marido
porque el hombre es cabeza de su mujer. Eso también le dicen a uno para la sumisión. Bueno, la esposa debe de someterse a la dirección del marido, y es clara en la escritura, pero en ninguna parte la escritura dice que te debe de someter a su maltrato. En Efesios 5:23, el esposo es comparado con Cristo y la esposa a la iglesia. Cristo se describe como la cabeza de su iglesia. Del mismo modo, ninguna cabeza o marido abusa de su propio cuerpo, al menos que esté loco. Entonces no debe por qué abusar a la esposa. Él debe de proteger y proveer para su esposa. El marido debe de amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y acuérdense, el narcisista ni él mismo se ama. Él mismo se autodestruye. Seguimos. Y nosotras, que somos sobrevivientes de estos abusos del narcisista, miramos claro aquí que ellos mismos no se aman porque se autodestruyen. Ellos mismos con sus propias manos y su propia voluntad destruyen lo que es el templo del Espíritu Santo. Vivir con hombre abusivo, a ver cuándo va a ser el próximo descarte, así te sientes, y por eso le llaman como una montaña rusa de emociones, porque nunca sabes cuándo va a venir el próximo ataque que te va a hacer, o la próxima mentira, la próxima manipulación o la próxima violencia. La montaña rusa del terror. Como todo en la vida, que muchas veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, pues dejar al narcisista es una decisión más en tu vida o en nuestra vida. Lo más importante aquí es tu seguridad personal. Usted debe saber que tiene un Dios que nos guía paso a paso en todo. No seas como avestruz, o no seamos como avestruz, minimizando el daño y culpándote a ti misma, y te queda en el sufrimiento en silencio. Es muy peligroso, porque esto no es una buena vida para llevar, y una buena vida en Cristo Jesús. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene toda verdad y libertad, amor, justicia. Somos abundantes en Él. Somos como ríos de agua viva, que no nos quedamos estancados, sino que seguimos para adelante, sacando todo lo que está muerto, como los mares que en la tarde sacan todo lo que no sirve, toda la basura y todo, para llenarse de cosas limpias. Nada va a quedar impune delante de los ojos de Dios. Dejemos todo eso en las manos de Dios y sigamos para adelante, cuidándonos nosotros a nosotras mismas. Tener un matrimonio solo de nombre hace a un lado tus sentimientos y vive en un divorcio emocional. Aunque tenga firmado los papelitos, ya ese divorcio emocional ya está caminando. Los matrimonios abusivos no son saludables para la familia completa, y mucho menos para los hijos, y mucho menos que te manipulen diciéndote que te quedes por los nietecitos, por la familia, porque eso es mentira. Eso es una manipulación y no es saludable para la familia completa. Una vez más, los narcisistas nunca cambian, solo son ciclos repetitivos con cada víctima. Nunca respetará tu derecho y nunca te dejará de culpar por sus problemas. Siempre tú vas a ser la culpable de todo. Tenga esto y tengamos esto en mente, porque yo también me incluyo en todo. Dios no te creó ni a ti ni a mí para que te maltrataran.
Y si tu Padre que está en los cielos, Él es el que te provee la salud, la vida y no nos maltrata, ¿por qué dejar que otro te maltrate físicamente, emocionalmente, espiritualmente y psicológicamente y te menosprecie sutilmente, faltándote el respeto tal y cual hacen los narcisistas encubiertos dentro de la matriz religiosa y poniéndote como plato de segunda mesa? No es esa tu misión aquí en la tierra. Así es que activémonos, y eso no está bien. Así es que no confunda lo que es la sumisión con el maltrato y el abuso tras puertas cerradas, y shalom para todos.